Buenas tardes, soy Gustavo Castro. Vamos a continuar con estos videos, estos tutoriales acerca del manejo del multímetro. El multímetro, como dijimos, es un instrumento que se usa en el multímetro, o también conocido con el nombre de tester, se usa en el ámbito eléctrico para hacer mediciones. Como dijimos, las magnitudes que tenemos son la tensión, la corriente y la resistencia. Esas son las tres magnitudes. Dijimos que la tensión también se puede nombrar con el nombre de voltaje. También se le puede decir diferencia de potencial o fuerza electromotriz, ¿sí? Entre corchetes tenemos la unidad de medida de esa magnitud. La unidad de medida de tensión, de voltaje, de diferencia de potencial o de fuerza electromotriz son los volts o los voltios, que pueden ser tensión de corriente alterna o tensión de corriente continua. Por ejemplo, en el caso de la tensión de corriente continua, entrarían las pilas, las baterías, los cargadores, las fuentes de alimentación, etcétera. La corriente, que es otra de las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, la corriente eléctrica, la unidad de medida es el amper o amperios, ¿sí? Entonces se dice que puedo tener amperes de corriente alterna o amperes de corriente continua, según sea la fuente de tensión que estoy usando en un determinado circuito. La resistencia eléctrica es lo que se opone o frena o regula el paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohm. La letra omega es la letra O del alfabeto griego y es la que identifica la unidad de medida, que es el ohm o ohmios. Y en esa unidad se miden la resistencia eléctrica. La ley de Ohm establece una relación matemática entre estas tres magnitudes y básicamente lo podemos expresar diciendo que la corriente eléctrica, una corriente eléctrica que circula en un circuito cerrado, es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se incrementa la tensión, la corriente se incrementa, y cuando se incrementa la resistencia, la corriente va a disminuir. La ley de Ohm está muy conocida en ese triangulito que nosotros vemos, ¿sí? Y sirve, por ejemplo, para conocer una de las magnitudes si conozco las otras dos, ¿sí? Yendo específicamente a lo que es la foto del instrumento, para que se vea más en grande, tenemos la tensión de corriente continua. Esta es la tensión de corriente continua. Es, como dijimos, el caso de cargadores de celular, baterías, pilas. Si yo quiero medir alguno de esos elementos que son de corriente continua, donde el polo positivo siempre es positivo y el negativo siempre es negativo, esa es la característica de la tensión continua, tengo que poner entonces en esa escala. Supónganse, las escalas que yo tengo que figuran ahí son 200 milivolt, 2000 milivolt, que son 2 volt, 20 volt, 200 volt o 600 volt es la tensión máxima que puedo medir en continua. Si yo quisiera medir una pila, por ejemplo, ¿cuál sería la escala más recomendable que me da más precisión para la medición? Es la escala de 2000 milivolt, que serían 2 volt. Sabemos que una pila genéricamente tiene una tensión de 1,5 volt, ¿sí? Bien, abajo, siguiendo la secuencia, tenemos acá tensión de alterna. Se expresa con la V de voltaje, de volts, y con un simbolito de una ondita, ¿sí? Eso es el voltaje de corriente alterna. Tenemos dos escalas, una que mide como máximo 200 volts de corriente alterna y la otra que mide como máximo 600 volts de corriente alterna, ¿sí? Este instrumento también hace mediciones de temperatura, no las vamos a mencionar. Y después acá tenemos todo lo que viene siendo la gama o el rango de mediciones que puedo hacer en corriente continua, ¿sí? Expresado como una A con la misma indicación que tiene la tensión continua. Es un trazo
continuo y un trazo discontinuo. Eso me da la indicación que es corriente continua, ¿sí? Como dijimos, en el caso de la tensión, es donde el polo positivo siempre es positivo y el negativo siempre es negativo, ¿sí? Entonces, las escalas que tenemos aquí son de 2000 microamperes, que serían 2 miliamperes, 20 miliamperes a máximo en ese punto o 200 miliamperes máximo en ese punto. Si yo quiero medir corrientes superiores a 200 miliamperes y hasta 10 amperes, tengo que poner la punta roja, cambiarla y ponerla acá, en este lugar. O sea, la punta roja cambiaría desde este lugar, vendría a este otro, ¿sí? En donde dice 10 volt, 10 amperes, 10 a máximo, ¿sí? Serían 10 amperes máximos. Bueno, como para hacer una pequeña práctica, vamos a mostrar un parlante que tiene en general el parlante una impedancia, digamos, vamos a medir la resistencia. La resistencia es de 8 ohms, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a medir resistencia. Tenemos que decir que resistencia, tenemos todas estas escalas que están en ohm, ¿sí? Y que la medición de continuidad es una medición de resistencia de bajo valor, ¿sí? Las escalas que tenemos son las que están acá, son 200 ohm, 2000 ohm, que serían 2000 kilo o 2 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm o 20 mega ohm, que serían 20 millones de ohm, ¿sí? Hemos puesto un warning acá, un cuidado, un llamado de atención diciendo cuidado, elemento a medir sin conexión, quiere decir sin tensión. Quiere decir que cuando yo hago mediciones de continuidad o de resistencia, el elemento que está conectado o el elemento que voy a medir tiene que estar sin tensión, ¿sí? Tiene que tener ausencia de tensión porque es el tester el que va a poner una tensión interna de una batería que tiene para hacer la medición, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer, como les dije, una pequeña medición. Estos 8 ohms, ¿sí? Del parlante lo vamos a medir. Entonces, vamos a encenderlo al instrumento. Después vamos a ir bajando, ¿sí? Hasta que recién en la escala de 2000 ohm alcanza a medir algo, mide 9, tengo poca precisión en la medición. En la escala de 200, fíjense, mide 8.4. Habíamos dicho que la medición de continuidad es para saber si un conductor tiene continuidad en todo su trayecto. La medición de continuidad es una medición de resistencia de bajo valor y se indica generalmente con este simbolito, ¿sí? Es como una ondita que se propaga desde un centro, ¿sí? Es este símbolo que estamos viendo por acá, ¿sí? Este símbolo generalmente está siempre activo. Si yo quisiera medir diodos, tendría que apretar la tecla SELECT y se habilitaría la medición. En este mismo punto de la llave rotativa, la llave selectora, podría hacer mediciones de diodos, ¿no? Pero como no lo vamos a tocar, va a estar en medición de continuidad. Esta otra función que tiene esta llave, este pulsador, es el hold. El hold es almacenar la medición que yo tengo, dejarla almacenada, ¿sí? Es decir, yo tomo un valor que puede ser un valor instantáneo, le aprieto el hold y ese valor, por más que decrezca, que sube o que baja, de ese valor igual me queda memorizado el valor que yo medí en ese momento cuando presioné la tecla de hold, ¿sí? Esa es la función que tiene esa tecla. Tiene dos funciones, ¿no? La de selección, en el caso de solamente en este tester se selecciona esta función, que es una función doble en el mismo punto de la llave selectora, la selecciono con la cel, o si no, hago con el hold almacenamiento de la medición que tengo en el display en ese momento. Fíjense, cuando yo cambie a la medición de continuidad, que es una medición de resistencia de más bajo valor, sería más bajo que 200.
veamos en la precisión que tiene 7,4, ¿sí? 7,5 ohm, 7,6 me da. Va variando esto hasta que se estabilice la medición, ¿sí? Y ese zumbido es el buzzer, es la chicharra que se usa para hacer mediciones de continuidad, timbrado de cables que se dicen. En otro video explicaremos un poquito de esto, ¿no? Cuando lo paso a la escala de 200 ohm, puedo seguir midiendo una resistencia con menor precisión porque no es la escala más baja y en consecuencia lo hacemos solamente para que no esté sonando el buzzer y nos moleste su interferencia. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una medición de continuidad de un cable para ver cuánto es la continuidad de un cable, por ejemplo, ¿no? Entonces, sacamos las pinzas de punta que están acá puestas sobre el parlante. Son dos clips cocodrilos que se usan para hacer conexiones provisorias. Y yo las tengo acá, las mostramos. Si yo uno estas puntas, veremos qué continuidad tiene, qué resistencia me da. Ahí me da 0,1 ohm, ¿sí? Y si voy a la escala de continuidad, ahí sí veo que tengo 0 ohm, ¿sí? Entonces yo abro acá, se borra la medición, ¿sí? Y ahí estamos. Ahora vamos a medir, por ejemplo, este cable, que es un cable que se usa, un cable para usos múltiples, con dos clips, uno en cada extremo. Se usan para conexiones de prueba. Veamos entonces cuánto es la continuidad de este cable. Pongo uno acá, el otro cocodrilo lo enfrento con el otro extremo del cable y ahí va a sonar el buzzer y voy a hacer la medición de continuidad. Fíjense, este cable tiene una continuidad de 1 ohm. Quiere decir que no es muy buena porque es un trayecto muy corto, pero al ser un cable tan fino, ya tiene una resistencia. Lo ideal, cuando yo mido continuidad en trozos de conductores eléctricos de corta distancia, es que la resistencia sea 0 ohm. Corremos esto y con esto básicamente hemos hecho una medición de continuidad. Vemos que en 200 ohm también se mide una escala, un valor alrededor de un ohm, 1,6 ohm en este caso. Y si voy subiendo, voy perdiendo precisión en la medición. En la escala más de arriba ya hace un redondeo, 1,6, lo redondea a 2, ¿sí? Y en esta escala ya voy directamente, ya no mido nada, ¿sí? Y lo apagamos al instrumento. Y con esto damos por finalizada una de las mediciones más comunes que tenemos en el ámbito de la electricidad. Es la continuidad, es saber si algo que no está funcionando es porque el cable se cortó, porque la ficha hace un falso contacto, todo eso. Todo esto lo hago con una prueba de continuidad del cable. Dejamos aquí esta clase y en una próxima entrega seguiremos hablando de las funciones del tester. Hoy hicimos mediciones básicamente de continuidad. Medimos una resistencia también de bajo valor, que es la resistencia del alambre de cobre que tiene un parlante, que era alrededor de los 8 ohm, y con eso damos por finalizado.